canal Comidas y Recetas. Yo soy Jessie Anselmi y hoy les voy a acompañar a hacer una receta muy rica, muy divina. Les prometo que les va a quedar espectacular y lo más importante es que es súper fácil. Vamos a aprender a hacer unas ricas, deliciosas berenjenas rellenas, ¿ok? Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar para hoy son los siguientes. Primero, vamos a utilizar queso. Yo aquí rallé como 250 gramos de queso aproximadamente. Un solo huevo. Yo aquí corté una cebolla y media, un pimiento, ajo, cantidad necesaria, orégano, cantidad necesaria, sal, azúcar y pasta de tomate o puré de tomate. Aquí hay aproximadamente 2 cucharadas bien llenitas, ¿ok? Y vamos a utilizar obviamente las berenjenas. Entonces, dato muy importante que tienen que tomar en cuenta al momento de elegir las berenjenas es lo siguiente. Primero, tienen que elegir las que tengan la cáscara más brillante, ¿ok? Que se vea bien brillantitas. Segundo, tienen que observar bien de manera de que se den cuenta si tiene algún huequito. Si tiene algún huequito la cáscara, entonces no deben comprar esa berenjena porque seguramente hay algún animalito por dentro de la berenjena. Y tercero, para saber cuántas berenjenas necesitan para su familia, para ustedes, entonces para hacer esta receta les voy a indicar lo siguiente. Estas berenjenas las vamos a cortar por la mitad y cada mitad va a estar rellena, es como para una porción, una sola persona. Entonces, en mi casa somos 2, por ejemplo, pero yo voy a utilizar 3 berenjenas porque cuando hacemos el relleno siempre va a salir una cáscara menos. Entonces aquí me van a salir 5 cáscaras, entonces van a ser las porciones para 2 personas más o menos porque son pequeñas, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta que les va a salir de relleno una cáscara menos o una mitad menos de las berenjenas que tienen, ¿ok? Entonces vamos a comenzar primero y vamos a empezar haciendo la salsa, que para la salsa vamos a necesitar 2 tomates, yo utilicé para esta cantidad 2 tomates grandecitos, bien maduros, con un poquito de agua y los licué con cáscara y todo. Entonces acompáñenme para hacer la salsa. Muy bien, aquí yo tengo ya una ollita donde vamos a colocar la salsa para hacerla. Ya calenté un poquito el aceite y esto es muy fácil, es una salsa napolitana, ¿ok? Vamos a colocar un poquito de ajo. Voy a dejar para la berenjena, los aliños también, un poquito de cebolla y sofreímos, ¿ok? Muy bien. Solo ajo y cebolla vamos a utilizar en la salsa napolitana. Lo revolvemos y dejamos que se sofría un poquito o que se cristalice la cebolla. Bien, ya cristalizado nuestra cebolla y ahora le colocamos los tomates que licué con un poquitito de agua. ¿Ve que está espesito? Entonces luego le vamos a colocar la sal, un poquito nada más, ¿ok? Miren lo que yo estoy agarrando. Luego el azúcar es una pizquita, el azúcar es para que mate un poquito la acidez del tomate y le dé ese toque especial. Y la pasta de tomate, las 2 cucharadas. Luego vamos a tomar orégano, la cantidad que a ustedes les gusten. Ustedes también pueden sustituir el orégano con albahaca, romero, la hierba que a ustedes más les guste para acompañar la salsa napolitana. A mí me gusta mucho el orégano, entonces yo le voy a colocar orégano. Pero con albahaca también queda súper delicioso. Entonces revolvemos bien hasta que el puré de tomate se disuelva. Y podemos agregar un poquitito más de agua para que la salsa siga cocinando. Ya le voy a agregar el agua. Agregamos agüita, puede ser en la misma jarra para que los residuos del tomate. Muy bien, ahora vamos a dejar que esto hierva. Y cuando hierva le vamos a bajar la llama y vamos a tapar y dejar cocinar en llama lenta hasta que salga como un aceitito por encima de la salsa. Ya les voy a mostrar cómo queda, ¿sí? Acérquense a ver para que observen cómo está hirviendo la salsa, así, ¿verdad? Cuando llegue a este punto, lo único que tenemos que hacer es bajarle toda la llama al mínimo, lo tapamos, ¿ok? Dejamos un poquito abierta así la tapita y dejamos cocinar
hasta que espese un poquito, ¿ok? Entonces, mientras que esto se hace, nosotros vamos a ir a preparar las berenjenas. Muy bien, ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer con estas berenjenas. Lo primero, vamos a cortarle la puntita, todas, ¿verdad? Y vamos a cortarlas por la mitad. Tratemos de que queden lo más parejitas posibles, ¿ok? A veces tienen esto que son pepitas, no hay problema, eso le podemos quitar después. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando con un cuchillo pequeño, como todo alrededor de esta manera, y vamos a sacar y formar como una canoita con la cáscara. Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Observen. Con la puntita del cuchillo vamos con mucho cuidado, tratando en lo posible de no romper la cáscara. Pero si nos pasa, no se preocupen, no hay ningún problema. Cortamos hacia alrededor, que es lo más fácil. Y luego vamos cortando de esta manera, así, hacia el fondo, para que salga toda la pulpa de la berenjena de esta manera. ¿Ve? Ya salió la mayoría de la pulpa. Podemos seguir quitando el exceso porque la idea es que nos quede la cáscara. No importa si queda un poquito de contenido porque esto después lo vamos a colocar al horno. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento con cada una de las berenjenas que vamos a utilizar. De manera que nos quede así la cáscara, ¿ves? No se rompió ni nada por el estilo. Así nos han quedado todas las cáscaras o las mitades de cada una de las berenjenas, como una canoita. Entonces esto lo vamos a dejar para un lado, que después lo vamos a utilizar, y vamos a hacer el relleno. Vamos a utilizar la misma berenjena para el relleno, y por eso es que esta receta es diferente y súper espectacular, porque podemos utilizar toda la berenjena, y es súper fácil. Entonces vamos a cortar primero en franjas, y luego en cuadritos. Así vamos a cortar toda la berenjena en cuadritos pequeños, ¿ok? No se preocupen porque esto va a ir perdiendo el volumen. Además, tampoco se vayan a asustar porque la berenjena tiene el mismo efecto o le pasa lo mismo que le pasa a la manzana. Cuando uno la corta o la saca o la abre o le saca el contenido de su cáscara, esta se tiende a oxidar, ¿ven? Con el oxígeno se van poniendo un poquito negritas, pero no es que se dañen, eso es normal. Vamos a ir cortando hasta que las cortemos todas de esta misma forma. Les voy a mostrar cómo tenemos que dejar la salsa o la consistencia, porque no debemos dejarla tampoco demasiado espeso, porque luego eso va a ir al horno con la berenjena y nos va a ayudar a cocinar la cáscara. Entonces observen, ya está listo, ¿ok? Entonces yo lo voy a apagar y la dejamos aparte o la reservamos mientras que hacemos el relleno de la berenjena. Y luego al final lo vamos a utilizar, ya les voy a indicar cómo van a hacer. No se vayan. Muy bien, como ya tenemos las berenjenas cortaditas, entonces vamos a hacer el relleno. Entonces ya yo en un sartén calenté el aceite y vamos a hacer súper rápido. Entonces vamos a colocar la cebolla, el pimiento y revolvemos, mezclamos bien. Es muy importante que los aliños que ustedes vayan a utilizar para el relleno los corten bien finitos, ¿ok? También le pueden agregar cualquier otro aliño que ustedes desean, pero por lo menos a mí me parece que así queda suficientemente delicioso. Tampoco necesita demasiadas cosas, porque recuerden que menos es más en la cocina. Revolvemos bien y dejamos sofreír un ratito.
Bueno, aquí ya esperé un ratito que se sofriera. Ahora vamos a agregarle la berenjena, que ya previamente cortamos en cuadritos. Agregamos bien y revolvemos. La berenjena, a medida que se vaya cocinando, se va a oscurecer y va a perder también su volumen, más cuando ya le agreguemos la sal, ¿ok? Entonces no se vayan a extrañar cuando esto pase, para aquellas personas que nunca han tratado con la berenjena. Es normal. Por eso es que el relleno al final nos va a quedar un poco menos de esta cantidad. Entonces vamos a agregarle de una vez la sal al gusto. Luego ustedes pueden probar la cantidad de sal y si requieren más sal, pues le agregan según su gusto. La berenjena también va a absorber un poquito del aceite y tienen que ir revolviendo constantemente para que ésta se pueda absorber todos los sabores y pueda cocinarse uniformemente. Aquí vamos a hacer este procedimiento hasta que la berenjena se ablande y se ponga un poquitito más oscura. Muy bien, pueden observar cómo la berenjena ha perdido el tamaño y ya está blandita. Fíjense que se puede cortar facilito. Entonces vamos a apagar, revolvemos y vamos a agregar los otros ingredientes que faltan para este relleno. Entonces, yo voy a agregar queso. Ahora bien, aquí va un tip. Hay personas que les gusta agregar en vez de queso un poco de pan molido o pan rallado para que compacte. La idea es que compacte un poquito el relleno, pero a mí me gusta más, o yo les recomiendo para los que les gusta mucho el queso, que con el queso tiene el mismo efecto y además le da ese toquecito divino del queso. Tiene que ser un queso que derrita un poco y que a ustedes les guste ese queso. También puede ser queso parmesano si ustedes prefieren el queso parmesano, que también queda súper delicioso. Yo elegí un quesito que es con sal y que se derrite cuando uno lo cocina. Entonces le echo la cantidad suficiente y revolvemos. Esto va a ayudar a que se compacte un poco. La cantidad de queso es decisión de cada uno. Ven cómo se derrite el queso y ayuda a compactar el relleno. Entonces vamos a revolver bien, para que quede bien distribuido por todos lados. Y luego, finalmente, esperando que se baje un poco la temperatura, yo le voy a agregar el huevo, que es lo que falta para compactar. Huevo sí debe llevar. Ustedes pueden variar entre pan molido o pan rallado y queso, pero el huevo sí debe ir allí en el relleno, ¿ok? Entonces ya revolví muy bien con el queso y le voy a agregar el huevo. Muy bien. Desechamos y revolvemos rapidito. Excelente. Okay. De esta manera nos va a quedar el relleno. Ustedes pueden disolver o partir o disminuir los pedacitos que ustedes consideren que están muy grandes. Y si no les gusta que se vean los pedacitos, pues simplemente cortan más chiquita la berenjena. Eso no hay problema, porque igualito ella se va a disolver. Entonces ahora vamos a pasar a rellenar las berenjenas. Muy bien, hemos llegado hasta acá, a la receta casi al final. Y ahora vamos a rellenar las berenjenas. Pero antes te voy a decir algo excelentemente y extremadamente importante. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas en el botón rojo que verás debajo de este video en tu pantalla de YouTube. Y también que actives la campanita que está al lado del botón rojo para que así te lleguen todas las notificaciones de cada vez que yo subo un video y nunca te pierdas ninguna receta deliciosa. Pero si te has perdido alguna de otras recetas y es el primer momento en mi canal, entonces te invito a que visualices o que disfrutes una de mis recetas que la voy a dejar acá arriba. Pero la ves cuando termines de ver esta deliciosa receta para que no te pierdas ningún detalle, ¿ok? Entonces continuemos. Vamos a agarrar cada una de las canoas que hicimos con la cáscara de la berenjena y vamos a colocar con la cuchara el relleno hasta que se cubra hasta arriba. De esta manera. Muy bien. Entonces vamos a ir colocando en el recipiente. Yo le coloqué aceite para que no se peguen las cáscaras. Vamos a colocar en el recipiente.
Y vamos a hacer lo mismo con cada una de las cáscaras hasta que se acabe nuestro relleno. Recuerden que siempre el relleno va a ser menos, o va a salir siempre un poquito menos en la cantidad del número de cáscaras que tenemos. El relleno que sobra lo distribuimos. Bueno, en este caso me sobró poquito, estas berenjenas eran pequeñas, pero seguramente cuando las berenjenas son más grandes, pues obviamente nos va a sobrar un poquito más de relleno o terminan las cáscaras que les quedan. Entonces ya las tenemos así, ¿no? Las ordenamos y ahora le vamos a colocar la salsa que hicimos al principio, salsa napolitana. Entonces revolvemos y colocamos la salsa por encima de cada una de las berenjenas. Que queden bien mojaditas. Toda la salsa vamos a usar, porque el motivo también de la salsa, además de darle un increíble sabor y de gratinarse junto con el queso en el horno, es que la cáscara también se cocine. Porque hay personas que les gusta comerse la cáscara de la berenjena también. Y nos evitamos un procedimiento extra que es cocinar la cáscara adicionalmente. Entonces hacemos que sea más fácil esta receta. Lo último que vamos a hacer es vamos a colocar queso por encima de cada una de las cáscaras. Pueden utilizar queso parmesano también, queso mozzarella, el que a ustedes les guste, pero que derrita un poco por lo menos. Y la cantidad que ustedes desean. A mí como me encanta el queso, entonces yo le coloco mucho. No importa que caiga queso en las afueras de las berenjenas, que eso se va a combinar con la salsa. Entonces ordenamos bien para que quede toda la berenjena bien cubierta de queso. Y el último procedimiento es que vamos a colocarlo en el horno. Ya yo prendí el horno, está precalentado a 180 grados. Y lo vamos a meter al horno sin tapar hasta que el queso se derrita completamente o se derrita lo más posible. Si es mozzarella va a quedar súper derretido, espectacular. O se dore, en el caso de que hay quesos que doran también, y que la cáscara ya esté blandita. Entonces vamos a esperar unos minutos y mientras tanto no te vayas para que no te pierdas cómo queda esta deliciosa receta. Muy bien, ya pasaron 20 minutos en el horno y así han quedado nuestras berenjenas rellenas. Entonces ahora vamos a sacarlas y probarlas. Me voy a ayudar con una cuchara, separo aquí un poquito con el queso. Y ahorita como está muy caliente, puede que tienda a desboronarse un poco. Es normal. Ustedes siempre pueden esperar un poquito a que se enfríe y la sirven. ¿Ven? Le colocamos más salsita. Y ahora vamos a probar esta divinura. Miren cómo queda el relleno. Ahí está, con el queso. Y vamos a probar el relleno. Para la gente que le gusta comerse la cáscara, ya la cáscara está blandita, ¿ven? Se atraviesa con el tenedor. Quedó delicioso, delicioso, espectacular. Entonces, además de tener una receta diferente y fácil y súper deliciosa que les va a encantar con un sabor muy sutil, también van a salir beneficiados en su salud porque las berenjenas nos ayudan a evitar las enfermedades cardiovasculares, además de bajar los niveles de glucosa en la sangre y de bajar el nivel de los carbohidratos. Así que no hay nada que perder en esta receta. Inténtenlo y recuerden que en la vida hay demasiados sabores divinos y no podemos perdernos, así que no se pierdan este tampoco. Y por último, pero no menos importante, recuerda suscribirte acá a mi canal, dale click acá. Y también, si no has visto otros videos, te invito a que veas mis otros videos, mis otras recetas que también están súper divinas dándole click acá. Y tampoco olvides darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos. Entonces, no te pierdas, sígueme y recuerda que nos vemos después. ¡Adiós!